Una aclaración antes de empezar este resumen: esta historia es un Omegaverse. Esto significa que existen tres clases de hombres: los alfas, los betas y omegas. Pero para no hacerlo muy largo, digamos que los alfas son la cima de la sociedad, los betas son personas normales y los omegas son hombres que pueden tener hijos y cada cierto tiempo entran en un estado de celo que provoca a los alfas a estar con ellos. Esta historia comienza con nuestro prota Arok vendiendo su cuerpo por comida para sobrevivir un día más en aquellos suburbios tan lúgubres. Una vez que los tipos terminan el trabajo, digámoslo así, por fin puede tomar un descanso para seguir comiendo, y es ahí que empieza a sentir un extraño dolor en su estómago. Llega al río, pero ya es muy tarde y pues digamos que el bebé que esperaba pues ya no va a llegar. Y no me pregunten cómo es que funciona este sistema, no lo sé, yo solo hago el resumen. Arok se queda mirando los restos y desea que la próxima vez nazca en un mejor lugar mientras lamenta lo ocurrido. Profundamente triste por lo ocurrido, empieza a caminar sin rumbo hasta que llega a otra ciudad llena con luces, a diferencia del apestoso lugar de donde vino, y este es un lugar el cual no está permitido tocar ni con la yema de los dedos, por lo cual decide regresar. Esta acción es interrumpida cuando ve un carruaje transportando a alguien que se ve como un noble que en brazos carga a un precioso niño rubio, y Arok lo reconoce y a su mente vienen recuerdos de años atrás, cuando él también era un aristócrata, recuerdos que casi olvida entre tanto sufrimiento. Hoy aquellos recuerdos parecen una fantasía comparados a la terrible realidad que debe vivir, y se pregunta a sí mismo si algún día podrá volver a ver a aquella persona, y esa esperanza hace que se comprometa a vivir. Con un flashback podemos ver la infancia de Arok, y él era alguien de la nobleza, muy apegado a su madre. Junto con su madre siempre hablaban del jardín de las rosas, y lamentablemente ella estaba enferma y lo dejó a temprana edad. El niño queda desconsolado y no puede evitar derramar lágrimas en la puerta de la vieja habitación de su madre, y su padre al ver esto le impone fuertes castigos físicos, pues un noble no debe llorar. Con el tiempo su padre también cae enfermo, y es Arok quien tiene que hacerse cargo de los asuntos de la familia, como hacer donaciones a caridad u organizar eventos. En uno de estos eventos, Arok decide escaparse un rato a su jardín, pues está cansado de ver cómo todos los nobles le ponen buen rostro y se desesperan por su amistad, y en el jardín se encuentra con otro noble, y Arok primero se molesta, pero luego de examinarlo se da cuenta de que no es como los demás y no busca desesperadamente su amistad. Arok le pregunta si está perdido y el noble le responde que sí, que andaba buscando el jardín de rosas pero no lo puede encontrar, y entonces nuestro prota se dispone a ayudarlo, y una vez ahí le pregunta su nombre y él responde que se llama Club Bendik y se estrecha las manos y le dice que es un placer conocerlo. Un grito despierta a Arok de su sueño, aún sufriendo las consecuencias de lo que tuvo que hacer el día anterior, y bueno, tiene que levantarse a trabajar, pues tiene que seguir pagando su comida del día al día, y le dan la tarea de llevar unos sacos pero sin derramar nada o será castigado. Claramente no puede cumplir esta tarea debido a su frágil cuerpo y termina apaleado, y en la noche decide comer un poco de pan que le dieron como sueldo, pero llega el señor de antes y planea obligarlo a estar con él a pesar de haber trabajado. Y Arok lo convence de que no lo haga, así que el señor manda a otra persona que lo haga, y de esa forma no incumple con su palabra. Así pasan los días siendo usado por varios hombres. Para Arok todo esto es horrible, pero no importa, y el pecado que cometió supuestamente es más grave que esto. Después de todo eso va al río para lavarse mientras desea no quedar embarazado de nuevo, y luego empieza a caminar por el río hasta llegar de nuevo a la ciudad de los nobles, y Arok empieza a huir antes de que lo descubran ahí, pero se choca con Club. Aquí sostienen una conversación donde Club se sorprende de que Arok siga vivo y de manera burlesca le dice que no lo reconocía pues estaba vistiendo ropas inapropiadas para un conde de su estatus, por lo que le tira una moneda de plata para que se compre alguna vestimenta y se marcha con claro desprecio. Y es la primera vez que en su vida Arok toca una moneda de plata con sus manos, pues anteriormente ni siquiera tenía necesidad de tocar las monedas de oro. Mientras observa la moneda, Arok empieza a pensar sobre cómo utilizarla y quería comprar pan o alguna manta o irse a una ciudad cálida, pues se acerca el invierno. Si fuera la misma persona de antes, hubiese utilizado ese dinero para comprar papel y un bolígrafo para escribirle a sus conocidos en busca de ayuda, pero ya sabe que eso es inútil y nadie le va a ayudar, pues cuando lo hizo anteriormente, la única persona que le tendió una mano fue Club, pero al sostener esa mano cayó en un abismo oscuro. Finalmente decide cumplir su sueño de visitar a su hijo, por lo que con esa única moneda de plata intenta comprar ropa, y lamentablemente esto sigue siendo poco dinero y lo echan de casi todos los establecimientos, y con algo de suerte consigue un traje y unos zapatos de segunda mano y un poco de jabón, así
así que va al río a lavarse. Pese a que el traje huele a moho y está lleno de arrugas, Arok sigue caminando feliz y en la calle parece que lo van a reconocer, así que se apura y corre antes de que eso ocurra. Ya a las puertas de su antigua mansión, que ahora pertenece a Clop, una mujer lo reconoce y le pregunta que qué hace aquí, y Arok solo se queda callado y mira a otro lado mientras decide esperar a Clop en la puerta de su mansión. Arok vuelve a recordar el pasado y a Clop, y él estaba sumamente interesado en Clop por su actitud. Este siempre hacía que lo busque y era de los pocos que no fingían interés, y a su vez nunca rechazaba una invitación escrita a mano, por lo que en esta ocasión le hizo una invitación para que se siente junto a él en su cumpleaños. El rubio por fin logra encontrar a Clop y no puede evitar pensar que es muy lindo y fantasear con que la sonrisa del chico va dirigida a él, y al llegar se da cuenta de que Clop anda hablando y él cree que seguro está hablando solo, así que va a darle la invitación a su cumpleaños. Sin embargo, se da cuenta de que Clop estaba acompañado de un rubio omega. Este pequeño se presenta como el vizconde de Westport y le hace recordar que ya se habían conocido antes en el funeral de su madre, pues los Westport son familia lejana del conde, y al ver que Clop no estaba solo, Arok se va entristecido sin darle la invitación a su cumpleaños. De regreso al presente, el mayordomo le hace pasar pues el vizconde lo había invitado, y en el interior de la mansión, Arok se vuelve a sentir como en casa, pues de repente además de unos adornos, nada realmente ha cambiado. Su mirada se fija en una pintura, la cual años atrás había encomendado a un novato, y al parecer no se equivocó con su decisión, y puede que no sepa invertir en lo económico, pero tenía gran ojo para el arte. Llega Clop y empiezan a hablar sobre lo buena inversión que fue aquella obra y de cosas relacionadas, pero realmente Clop guarda mucho odio hacia él y tiene ganas de golpearlo y echarlo a la calle. Afortunadamente, antes de que algo pase, llega el mayordomo con algo de té para los dos, y mientras toman el té, Clop le comenta que se ve mejor que la última vez que lo vio, y también le pregunta si fue difícil para él regresar a la mansión después de 2 años, y Arok solo le responde que pasaron cosas. Para evitar ese tema, Arok le dice que tiene un hijo hermoso, y Clop, algo molesto, le pregunta que dónde lo vio, y Arok le responde que lo vio accidentalmente el otro día, y Arok también le dice que el niño se parece más a él que al mismo Clop, a lo que este le responde que se parece más a su entre comillas madre, y como consecuencia a eso, a la mente de Arok viene un recuerdo del vizconde en un muy mal estado. Después de recordar aquella trágica escena, agradece por el té y decide irse antes de pasar más vergüenza. Empieza a pensar para sí mismo que quisiera abrazar a sus hijos al menos una vez, y él amaba a Clop y pensaba que con el tiempo sería correspondido, pero no importa que tanto se esfuerce, él nunca lo perdonará por su pecado. Al menos se alegra de que sus hijos estén bien cuidados, a pesar de creer que son hijos de la difunta esposa de Clop. Y Arok había llegado al puente mientras pensaba y cree que es mejor acabar con todo y dejar que su cuerpo flote como si fuese paja. Tiempo atrás, Clop no era más que el hijo de un segundo varón de una provincia muy pequeña, haciendo que su estatus sea casi el de un plebeyo, hasta que murieron su esposa e hijo y desapareció 2 años, y cuando regresó fue convertido en un gran hombre de negocios al que se le otorgó el título de vizconde. Por otra parte, a Arok le pasaba lo contrario, su fortuna se fue rápidamente gracias a inversiones mal hechas, y Clop terminó comprando su mansión, y mientras el cuerpo de Arok sigue hundiéndose en lo profundo del río, él sigue recordando el pasado, y en una reunión típica entre los nobles, Arok estaba esperando ansiosamente a Clop, pero al salir por la puerta lo encuentra con Raphael Westport, ambos siendo muy cariñosos y agarrándole las manos. Arok está en celos y se pregunta cómo es posible si él es mucho más guapo, adinerado y con más logros que Raphael, e intenta despejar su mente haciendo todo tipo de actividades hasta que le llega la noticia de que Clop y Raphael se comprometieron, por lo que lleno de celos contrata unos matones para darle una lección a Raphael. Sorpresivamente, Arok despierta en una cabaña dentro de su mansión y al parecer Clop lo salvó, y ve a su alrededor y se topa con ropa limpia y se alegra, pues a comparación de cómo vivía antes, esto es el paraíso. Huele un poco la ropa y se dispone a limpiar la cabaña y a hacer algunos quehaceres mientras espera a Clop. Entonces vuelve a recordar el pasado un poco después de enterarse del compromiso entre Clop y Raphael, ya que el Omega ya estaba visiblemente embarazado, y esto le provoca bastante celos, pues en su mente él quería ser quien diese a luz a los hijos de Clop, así que por ello contrata a aquella gente para asustar a Raphael. Por la noche, Clop va a la cabaña donde se encontraba Arok, y al verlo recuerda cómo se interesó en aquel rubio apenas verlo, pero él es una persona realista y sabe de que no están hechos el uno para el otro, y además el rubio no era un Omega, por lo que no se podía embarazar ni nada de eso. Un día, mientras estaba caminando por el jardín y buscaba a Raphael, se encuentra con Arok y ambos sostienen una conversación, y Arok le dice que es un anticuado siguiendo la tradición de Omegas y Alfas, pues la nueva novedad de hoy es Alfa y Alfa, y Clop se echa a reír y le dice que parece un cerdo en celo. Además, de entre los arbustos sale un pequeño Omega que previamente se había
declarado Arok, pero al escuchar la conversación no puede evitar reírse a carcajadas frente a un consternado Arok. De regreso a la mansión, Arok intenta ser amable con Rafael, pero al escuchar comparaciones entre él y el Omega no puede evitar humillarlo diciendo que seguramente su familia anda tan mal económicamente que él es el que tiene que hacer la comida hoy en vez del mayordomo, así que como son familiares es su deber ayudarle. Sin embargo, Rafael no anda solo y Clop, su esposo, salta en su defensa. De regreso al presente, Arok se da cuenta de que Clop estuvo ahí e intenta buscarlo en la cercanía sin éxito alguno, y en la cabaña se queja un poco pues la ropa que tenía era muy pequeña y mientras intenta quitársela se le rompe un botón. Justo en ese momento entra Clop y empieza a tirarle cachetadas y Arok, muy triste, le pregunta por qué, y Clop, completamente furioso, le dice que esa ropa fue dejada por aquella persona que murió en sufrimiento debido a Arok. Él siempre le hará recordar sus pecados y no tiene derecho a rasgar aquella ropa, y después de decir eso lo fuerza a estar con él, y pese a eso Arok no puede evitar sentir un poco de alegría. Terminando el acto, Arok desea quedar embarazado, pues si bien Clop lo odia, al menos da cariño a sus hijos, y como si estuviese siendo escuchado, queda embarazado durante el último celo y Clop lo inspecciona y le dice que no puede creer que sea un alfa, y Arok responde que su cuerpo está en ese estado gracias a él. Aquí vuelve a ocurrir otro flashback, y en este recuerdo Arok estaba desesperado mientras enviaba cartas a todos sus conocidos, las cuales nunca serán respondidas, y le informan que el nuevo dueño de la mansión acaba de venir. Este se presenta como Clop, su viejo conocido, y Arok se sorprende y este le pregunta al rubio si tiene algún lugar a donde ir, aunque si quiere se puede quedar en la mansión, y mientras conversan, Clop le tira una mirada amenazante y Arok se asusta pues cree que descubrió la verdad detrás del asesinato de Rafael, pero al parecer no es así. Antes de irse, Clop le dice que va a dejar que Arok se quede ahí pues tiene algo que hacer por él y que le avise cuando esté listo, y además le recuerda quién es el dueño de la mansión, por lo que Arok tendrá que ser más cuidadoso con sus palabras. Al final, la única condición para que Arok se quede en la mansión es que se tome un medicamento experimental cada cierto tiempo, y este medicamento le trae consecuencias graves si le da dolores de estómago y náuseas, y este es un síntoma ya previsto, así que Clop manda aumentar la dosis de la medicina. Hugo, su mayordomo, le ruega a Clop que llame al médico pues la medicina está haciendo que sangre y esto no es nada habitual en su joven amo, y Clop se niega afirmando que ese era el objetivo de la medicina, así que deja de suministrarla y por último despide al mayordomo. A la mañana siguiente, Arok se pregunta dónde está su mayordomo, y al recibir la noticia de que fue despedido se entristece e intenta reclamarle a Clop. Clop evade sus reclamos y le pregunta cómo está su cuerpo, y Arok responde que está mejorando después de suspender el medicamento, pero en ese momento de su parte noble empieza a generar cierto líquido parecido al celo de los omegas. El rubio no entiende por qué ocurre esto, además está mucho más sensible y cuando Clop le agarra el hombro, él responde con una cachetada, y Clop también se da cuenta del cambio de actitud en Arok y lo compara con un omega. Arok le pregunta si él y Rafael se parecen en algo, a lo que el pelinero responde que la próxima vez que diga una tontería como esa, coserá sus labios pues tiene que pagar por lo que ha hecho. Arok no termina de comprender mientras Clop continúa diciendo que quisiera acabar con la vida del rubio, pero no merece eso y merece sufrir igual que él, y se marcha prometiendo regresar al anochecer. Durante la noche, Arok se siente terrible mientras piensa en qué clase de medicina le dio Clop, y sus pensamientos son interrumpidos cuando este ingresa por su puerta y empieza a forcejear con él. Clop le dice que las relaciones entre alfas están de moda y ahora que su esposa murió ya no tiene a quien ser fiel, y Arok le grita reclamando que entonces se consigue un omega, y Clop responde que es por eso que vino a buscarlo. Esto hace que Arok se dé cuenta de que la medicina que le estaban administrando realmente ha hecho que su cuerpo sea como el de un omega, y después de aquello Clop seguía vistiéndolo y tomando su cuerpo sin que el prota quiera, y Arok por dentro se odia a sí mismo pues debido a su nueva fisionomía lo está disfrutando. A solas desea tener un bebé pues el hijo sería el sucesor de ambas familias, y se pone a fantasear acerca de qué pasaría si tuviera un bebé. Dicho y hecho, Arok tendrá un bebé y ya no va a poder tocar el piano o el violín y pasa sus tardes leyendo, y uno de esos días Clop le pregunta qué está leyendo y Arok responde que anda leyendo un libro llamado Tipos de Pecado. Clop casi que burlescamente le pregunta que qué clase de pecados hay en el libro, y que si está el pecado de mandar que por celos un alfa mande a un grupo de pandilleros a hacerle daño a la esposa de otro alfa, y le pregunta qué clase de pecado sería eso. Arok intenta consolarse a sí mismo pensando en que no fue su culpa el fallecimiento de Rafael, pues él solo mandó inocentemente a que lo asustaran y no a que hicieran más cosas. Respecto a la pregunta sobre el libro, el rubio responde que el libro trata acerca de pecados morales y espirituales, y Clop responde que entonces debería leer Justicia Humana, pues
pues eso le enseñará las cosas básicas que debe tener para ser un humano. Arok intenta responderle, pero decide que es mejor irse a la cama temprano, y una vez sale de la cama es atendido por la sirvienta, la cual es muy descortés, y Arok intenta leer un libro, pero la sirvienta se lo niega argumentando que no debe acostarse tarde, pues es malo para el niño, y Arok le pregunta si su amo es consciente de su descortesía, a lo que la sirvienta le responde que su amo está a 5 metros bajo tierra. Finalmente Arok se queda dormido mientras piensa en despedir a la sirvienta, luego de dar a luz, y los días siguientes Arok es alimentado con pescado, lo que le produce cierto rechazo, así que reclama a la sirvienta y ella le cuenta lo sucedido a Clop, y en represalia ahora todas sus comidas llevarán pescado. Una vez más en el presente, Arok sería alimentado nuevamente con pescado, pues está embarazado, y después de tanto comerlo, Arok ya se había acostumbrado al sabor del pescado preparado por la sirvienta Marta. Para sus adentros, Arok estaba feliz, pues cada vez que se embarazaba, Clop cambiaba su actitud con él y se volvía más generoso y dulce, y le traía comida y lo visitaba al menos una vez al día. Luego de comer, Arok se da cuenta de que su ropa y sábanas estaban sucios, por lo que decide lavar todo, pero luego se da cuenta de que ya no tiene nada con qué cambiarse, por lo que pasa la noche con frío y se pregunta a sí mismo si es que a Clop ya no le interesa a su hijo por ser el tercero, pues hoy no vino a visitarlo. En ello, Clop ingresa a la cabaña y al verlo en ese estado le pone una manta y prende la chimenea y le cocina un estofado mientras piensa que el rubio es un inútil, y Arok seguía medio dormido, así que no se da cuenta de que Clop entró hasta más tarde cuando se levanta. Ve la comida y se dispone a comerla, y por alguna razón para él ese es uno de los mejores platillos que alguna vez probó. Flashback número 2000 y vemos el momento del primer parto de Arok, y se puede ver cómo sufre mucho, ya que su cuerpo naturalmente no debería pasar por esto, y al final del todo él es un alfa, o al menos lo era, y él está convencido de que Clop hizo esto a propósito para hacerlo sufrir. Con muchas complicaciones da a luz a un hermoso niño Omega, el cual Clop manda a enviarlo a su cuarto. Arok intenta reclamar, pues llevó al bebé por 9 meses y al menos merece tocarlo, pero antes de eso se desmaya, pues perdió mucha sangre y está exhausto, y Clop le pregunta al médico si Arok sigue vivo y le responden que sí, aunque sería peligroso tener otro hijo, así que no se lo recomienda, y el pelinegro con claro enojo le advierte al médico que ese asunto no es suyo. Después del parto, Arok despierta en el jardín, y con las pocas energías que le quedan basta la entrada principal para preguntarle a Clop por qué hizo esto. Clop se percata de su presencia, así que va a su encuentro y se da cuenta de que Arok está sangrando, y el rubio se queja de que le duele y está haciendo frío, y Clop responde que si siente frío pues que use la chimenea, y si le duele que tome analgésicos, pues ese es un nuevo lugar, y si no le gusta que se vaya entonces. Arok intenta reclamarle, pues dio a luz a su hijo y debe de tratarlo mejor, y el pelinero responde que es lo mínimo que debe hacer, pues por su culpa murieron su esposa e hijo, y dice que él criará a su hijo, pues al fin y al cabo el niño no es culpable de nada, y por último le vuelve a pedir que regrese a la cabaña y le enviarán pescado para que coma. Arok sabe que todo es por venganza, y su destino a partir de ahora es vivir en soledad, sin propiedad, familia o amigos, y lo único que le queda es la soledad para acompañar su soledad, y de repente siente como su cuerpo es levantado, se siente cálido, y al abrir los ojos ve a Clop, su alfa, y aunque sea doloroso, él está feliz de ser su omega. Súbitamente Arok despierta de su sueño, y al parecer dormir de la manera que lo hizo le recordó el sufrimiento de su primer hijo, y fue desesperante, pero por fortuna ya no está en el fondo del pozo y ahora está en un paraíso flotante. Nuestro prota intenta hacer algunos deberes domésticos, y pese a lograr completarlos no puede evitar ser torpe y se termina golpeando mientras lava y cortándose mientras pelaba papas. Como es de costumbre, Clop va a visitarlo en la cabaña e inspecciona si es que todo está en orden, y Arok lo mira en silencio y no puede evitar soltar una sonrisa, y el pelinegro lo observa con asco y le pregunta si acaso no tiene dignidad. Luego de aquella visita y que la vida de Arok mejorase considerablemente, él entra en celo al igual que los Omega, y al no tener a nadie con quien satisfacer sus deseos empieza, bueno, a autocomplacerse. Clop ingresa y lo ve en ese estado, y el rubio se alegra porque su alfa por fin llegó, y sin más remedio empiezan a tener, bueno, ustedes saben qué cosa, y debido a su estado en celo, Arok no puede evitar sentir un gran placer por las acciones de Clop, y empieza a gritar muy fuerte y pide mucho del armamento de aquel hombre. A pesar de haberlo hecho con más hombres, la única persona que logra complacerlo y de quien se puede embarazar es de su amado alfa, y si es con él pueden morir sintiendo placer y dolor. Terminando el acto, Arok se queda solo en la cama y no se quiere levantar, pues esta huele a su alfa, pero no tiene otra opción, pues el bebé le exige comida, así que se levanta a comer algo, y una vez de pie siente como un líquido sale de su cuerpo y son los fluidos dejados después de lo ocurrido anoche, y siente un poco de vergüenza y se va a lavar. Últimamente Arok se siente muy mal, con fiebre y un terrible malestar que lo hace estar todo el día hecho de la cama, y Clop le reclama pues siempre que viene lo encuentra dormido. El rubio explica su
situación que anda con dolores con cabeza y bastante mal en general, con visible molestia, el alfa le pregunta si el conde desea algo más, y Aaron se da cuenta y responde que todo está bien mientras esboza una ligera sonrisa la cual siempre se gana el desprecio de Club, pero el rubio no puede evitarlo. Los días siguientes, Club sigue visitándolo, pero solo se queda sentado mientras los observa, a veces sonriendo un poco, y Aaron intenta ver su sonrisa, pero no puede evitar sonrojarse, cosa que su alfa odia mucho y apenas se da cuenta se va. Viéndose en un espejo se da cuenta de que su cabello está largo, así que decide cortárselo y después de que termina de hacerlo, se mira de nuevo al espejo y nota que es muy parecido a Rafael. Ahí se da cuenta de que Club no le sonreía a él, sino que lo hacía al ver a Rafael reflejado en él. Llega el día del parto y da a luz a una hermosa niña Omega y su primera hija de hecho. Una vez más apartan a su bebé de sus brazos antes de que pudiera siquiera tocarla y tuvo 3 hijos en total, pero no conoce el nombre de ninguno y apenas logró ver al primero de casualidad. Por la noche es despertado gracias a un fuerte estruendo y además empieza a sentir que su garganta está muy rara, y al día siguiente, al no tener nada mejor que hacer, empieza con el tema doméstico, lo cual ya ha mejorado visiblemente y ya no se corta y tampoco se golpeaba con la lavandería, y lamentablemente termina tan rápido que sigue sin tener nada que hacer, por lo que se pone a jugar ajedrez consigo mismo, y en ello Aaron se termina riendo por lo absurdo de la situación. Club lo ve riendo y claramente frustrado le pregunta que qué es lo que tiene que hacer para verlo sufrir, y el pelinegro no lo sabía, pero Aaron ya estaba sufriendo desde el momento en que se convirtió en un Omega y lo había perdido todo, y había momentos donde quería dejarlo todo, así que responde que él ya estaba herido. ¿Ya estás herido? ¿Te estás riendo mientras mi esposa e hijo se pudren bajo tierra y dices que estás herido?, dijo Club en un estado de furia total, y Aaron le dice que entonces dejará el ajedrez, pero esto enfurece más a Club, que dice que ese no es el problema, que el problema es que se siga riendo aún a pesar de todo. La verdad es que Aaron no puede llorar debido a su formación como aristócrata, donde le enseñaron a nunca llorar y siempre mantener una sonrisa para guardar las apariencias. Y le pregunta a Club si es que llorando se daría cuenta de que sufre e intenta llorar, pero no puede hacerlo y queda en ridículo haciendo que Club se burle. Por lo ocurrido, las visitas de Club a la cabaña son cada vez menos frecuentes y además Aaron tiene que recurrir más y más a pastillas para calmar sus dolores, y al no tener ya nada más que hacer se dedica a la jardinería al igual que su mamá, y mientras lo hace recuerda el pasado y sueña con regresar algún día al jardín de rosas, y en ello cuando estaba haciendo sus labores de jardinería justo su hijo andaba pasando por ahí, se veía medio perdido y al acercársele Aaron le da un ramo de flores amarillas y pregunta su nombre, y de repente el niño es llamado por Club, quien grita Rafael. Su papá se lo lleva mientras el niño le cuenta lo ocurrido y Aaron intenta ir tras él, pero se detiene y reflexiona que Rafael es un nombre adecuado para un niño Omega como él. En la cabaña Aaron anda pensando en lo ocurrido y como si le invocase con su pensamiento, Club entra al lugar y el rubio le pregunta tímidamente acerca del niño que vio en la mañana, a lo que Club solo le pregunta si ya terminó de hablar y le pega tremenda paliza que lo deja en el suelo sangrando, y además le advierte que nunca más toque al niño con sus sucias manos o lo quemará vivo. Lo sucedido con el niño hizo que las heridas del pasado se abrieran y Club ahora solo lo visitaba para darle golpes, y cuando se cansaba de hacerlo pues lo obligaba a hacer eso, y tiempo después Aaron se quedó embarazado de nuevo y a pesar de que casi pierde al bebé, este mismo se logró salvar. Otro hijo más y Aaron ni siquiera sabía el nombre de la criatura, y también sus dolores postparto son cada vez más intensos, haciendo que no pueda salir de la cama en días. Un día Aaron despierta junto a la chimenea en brazos de Club y él se da cuenta de que el alfa tiene su roble animado, así que le ofrece calmar sus ganas volviendo a la cama, y Club acepta y por primera vez se besan en el acto, y esto se siente raro para él pues nota que Club no tiene experiencia dando besos. Club para sus adentros empieza a pensar sobre todo lo sucedido e inicialmente lo medicó para embarazarlo y aplastar su ego, y quería verlo sufrir cada vez más, pero al verlo en el estado catatónico después de dar a luz a su hijo decidió salvarlo pues aún no sufrió lo suficiente, y mientras lo llevaba cargando a la mansión lo vio sonreír y eso lo enfureció. Ya en la mansión Aaron se quedó callado durante cierto tiempo hasta que se volvió a embarazar y regresó a su actitud arrogante y empezaba a dar órdenes en la mansión y discutir con la criada, y por ello cuando terminó su embarazo le echó a la calle pues sabía lo que ocurriría ahí, pero aún así no conseguía romperlo, y cuando regresó a la mansión aún podía sentir como tenía un aire de nobleza, y la manera de cómo hablaba de su propio hijo hizo que Club se inunde en ira y estaba dispuesto a romper aquella máscara que representaba a Aaron, así que por ello le dijo que su hijo se parecía más a su difunta esposa. Cuando Aaron intentó hacerse daño, Club malinterpretó la situación y pensaba que lo hizo por odio a su hijo, y al descubrir eso Club se negaba a dejarlo morir, por lo que lo bañó y lo dejó en la cabaña, y al final no era tan generoso como dejarlo en la mansión. Curiosamente esta vez Aaron no se quejó y se quedó viviendo en paz en la cabaña mientras hacía algunos deberes, y al ver que el rubio no sufría, Club se enojaba y él estaba dispuesto a hacerlo sufrir tanto como él mismo sufría. Al ver a su hijo y llamarlo Rafael se dio cuenta de que
vivía encerrado en una prisión depresiva que él mismo se construyó, y con el tiempo Arok se debilitó y sería algo normal, pues ya se había embarazado 4 veces cuando lo normal en un omega es que sean solo 3, y seguro podía aguantar más por el hecho de que antes era un alfa. A Club le daba asco pensar en el celo con aquella persona responsable de la tragedia de su esposa, pero sus hormonas eran muy fuertes y terminaba haciéndolo de todas formas. Y después de tantas veces que lo hicieron, Club le pide a Arok que se deje de hacer el inocente en estas cosas, pues actúa casi como virgen, pero sabe que está muy lejos de serlo y le da asco. Esta vez, cuando lo estaban haciendo, Club se comporta de una manera muy rara, le da besos y bueno, otras cosas. Arok le pregunta por qué hace esto y solo le responde que es porque lo odia y quiere hacerlo sufrir y desea que tenga un final tan miserable como el que le provocó a su esposa. Siguen haciéndolo y Club le cambia de posición y juega con sus manos y hace básicamente de todo con el cuerpo del otro hombre, mientras al oído le dice que no tiene nada de orgullo porque a pesar de haberlo golpeado y maltratado sabe que está disfrutando lo que le está haciendo. Por último, antes de finalizar, le vuelve a decir que si es humano entonces que llore y pida perdón, y Arok realmente quiere llorar de corazón, pero su educación como aristócrata se lo impide. Acabado el acto, Club se vuelve a poner su ropa y se va, no sin antes decirle que si debe tener hijos los tendrá. Arok intenta ir tras él y no puede, ya que el dolor que tiene es demasiado grande, y tiempo después vuelve a quedar embarazado, y en uno de esos frecuentes ataques de dolor no llega a tomar las pastillas y queda tirado en el suelo mientras piensa en que Club no ha estado viniendo últimamente, y pensaba que si hacía todo lo que hizo tal vez algún día iba a conseguir su perdón, pero se da cuenta de que no es así, y aún con todo el dolor que le provocaba sigue extrañándolo. Con todo el dolor empieza a resonar en él las palabras de anoche y recuerda lo que ocurrió con Rafael cuando pagó a aquellos matones para que entre comillas lo asusten, y el posterior sufrimiento de Club. A duras penas consigue ponerse de pie y llega hasta la puerta mientras sigue pensando en las palabras de Club de querer que tenga un final miserable. Por su parte, Club se dirige a la cabaña, pues la última vez que vio a Arok estaba muy flaco y pálido debido a su cuarto embarazo, y entonces decide que lo llevaría a la mansión durante el invierno para que no muera de frío, pero vuelve a pensarlo y decide que mejor lo lleva ahora, ya que es peligroso dejarlo solo en su estado actual. Sin embargo, al abrir la puerta queda muy sorprendido al ver la cabaña vacía. Club corre a la mansión y les interroga a todos los criados sobre lo ocurrido, y parece que ni el portero se dio cuenta de su escape, y sin más pistas manda a su mayordomo al puente con el temor de que Arok haya vuelto a saltar. El alfa no puede explicarse por qué ocurrió esto, si a pesar de todo el maltrato recibido Arok nunca huyó, y porque esta vez sí lo hizo, pero no puede dejarlo salirse con la suya, así que pone todos sus esfuerzos en buscarlo. Logra encontrarlo en un callejón con grandes señas de haber sido maltratado físicamente, con un brazo dislocado y mucha sangre, así que Club descarga su ira tomando la vida del posible perpetrador, y ahí abraza el cuerpo de Arok y jura no volver a perder de la misma forma a alguien que lleva a su hijo en su vientre, a lo que Arok logra responder con un ¿gracias? Llegan a la mansión y Club llama desesperadamente a un médico, y mientras la sirvienta intenta tratarlo, Arok rompe la fuente. El médico por fin llega y examinando el cuerpo del pobre hombre le advierte a Club que se encuentra en un estado muy crítico tanto el bebé como la madre, y Club le pide salvar a los dos, pero es muy complicado ya que el bebé es prematuro y Arok está perdiendo mucha sangre, así que desesperado ya Club le dice que o salva a los dos o acabará con el médico. Empiezan las labores de parto y con las complicaciones se logra dar a luz al bebé, que si bien es un poco pequeño sigue estando saludable, y de ahí tienen que suturar las heridas y frenar la hemorragia para que Arok se recupere, pero se dan cuenta de que el parto aún no acaba, pues en el vientre de Arok aún queda otro bebé, ya que al parecer estaba embarazado de gemelos. Sin más remedio tienen que seguir con el parto y lo consiguen, y el segundo bebé era claramente más pequeño que el primero y no podía respirar, así que el doctor tiene que darle respiración boca a boca, salvando así la vida de la criatura. Club estaba feliz por el éxito en el parto, pero no podía abrazar al bebé teniendo en sus brazos a un moribundo Arok, y el doctor le hace saber que aunque no hubiera sido violentado en aquel callejón iba a terminar igual, pues ya es su quinto embarazo y realmente no tiene salvación, así que le indica que se prepare para lo peor. Arok es llevado a la habitación principal y lo recuestan en la cama, y Club lo acompaña hasta que Arok se despierta y pregunta por sus hijos, a lo que Club le da las buenas noticias de que son gemelos y están sanos, y Arok se alegra y quiere hablar, pero ya no puede articular más palabras y se da cuenta de que está llegando al final de su vida, y le pregunta a Club si así murió Rafael. Club, que hasta hace poco se notaba genuinamente preocupado, vuelve a un estado de furia al recordar sus heridas e intenta hacerle algo a Arok, pero es incapaz y se sumerge en la tristeza mientras pregunta por qué le hace sufrir de estas formas. Arok le pide perdón y Club no le cree y hasta le pone las manos en la boca para que se calle, y en ello siente las lágrimas de Arok, lo que lo deja impactado, y Arok sigue hablando y explica que al principio se iba a dejar golpear como expiación de sus pecados, pero con el tiempo se dio cuenta de que el bebé no merece eso y huye queriendo protegerlo. Sin embargo, su plan no funcionó y terminó en peor estado. Se pregunta si Rafael llegó a pasar por lo mismo, por ese sentimiento de querer proteger al bebé de la persona que
ama, y en ello se da cuenta de que está llorando como cualquier persona, y esto lo alegra un poco, y aunque sabe que su pecado es imperdonable, se apena de no poder pedirle perdón a Rafael ni siquiera después de la vida, ya que al final Rafael estará en el cielo y Aro en el infierno. Aro con sus últimos alientos le dice a Clop que lo ama y que aunque fuese una mentira, él también le diga lo mismo, y Clop se queda callado y Aro cierra los ojos, y Aro que empieza a imaginarse en el jardín de rosas como era antes, hasta que ve a Clop y a sus hijos y vuelve a vestir con harapos y mal cuidado, y entonces intenta acercarse a sus hijos, pero sus piernas no se mueven y le grita a Clop y tampoco lo escucha. A su costado pasa Rafael y se reúne con Clop y sus niños, y esto le produce dolor a Aro, pero ve a Rafael como la madre de sus hijos y se resigna a creer en que esos son hijos de Rafael y no suyos. Así Aro quedó dormido por 3 días, mientras que a su costado permanecía Clop, y este lo miraba y al ver sus lágrimas pensaba que al menos soñaba algo bueno, y al amanecer del tercer día, Aro falleció dejando a Clop en este infierno y no podía arriesgar su vida pues tenía 6 hijos que cuidar, y aún así se sentía más solo que nunca. Y bueno, hasta aquí la primera temporada de Into the Rose Garden. Si te gustó el video dale like y suscríbete, eso me ayuda un montón, compártelo para que llegue a más gente, y nada, nos vemos en el siguiente video, adiós.